Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal de YouTube, Fray José María. Hermanos, hermanas, en esta última entrega del mes de septiembre, quiero hacer una breve reflexión sobre la Biblia. El libro de los libros. Septiembre es el mes de la Biblia. Septiembre, el mes de la Biblia. Tanto para los católicos como nuestros hermanos evangélicos, que debemos trabajar también, hermanos y hermanas, para traer a nuestros hermanos evangélicos a la Iglesia Católica, a traerlos. Hermanos y hermanas, la Biblia es el libro de los libros, el mejor libro para llegar a la iluminación, el mejor libro, la palabra de Dios. Leer la Biblia, hermanos y hermanas, leer la Biblia. Comenzar con el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia lo encontramos en los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, porque allí encontramos la doctrina del maestro de los maestros. La vida, la doctrina del verbo de Dios. Hermanos y hermanas, las páginas más bellas de todo el universo literario son las páginas del Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Juan y de San Marcos, porque son las páginas que nos hablan del ser más extraordinario, del ser insuperable que ha tenido el género humano, que es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo un ser humano, un hombre, Jesús de Nazaret. Leer. El enfoque sobre Jesús de San Mateo, el enfoque sobre Jesús de San Marcos, el enfoque sobre Jesús de Nazaret, de San Lucas y San Juan. 4 evangelios, cuyo centro es el verbo de Dios. Se lee cada evangelio 3 veces. El 3 que simboliza la plenitud, la totalidad del ser. El 3, Dios uno y trino. Uno y trino. Una vez que termine Juan, continúa leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Concluyo con el Apocalipsis y continúo leyendo la Biblia, ahora desde el Génesis hasta el Apocalipsis, capítulo por capítulo, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. En esta primera aproximación he leído todo el Antiguo Testamento. He leído 4 veces cada evangelio y he leído 2 veces el resto del Nuevo Testamento, desde los Hechos hasta el Apocalipsis. Ahora, una vez que termine esta primera lectura, entonces
vuelvo con el Génesis, leyendo 3 veces cada libro, 3 veces el Génesis, 3 veces el Éxodo, 3 veces el libro del Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, 3 veces Josué, los jueces, etcétera, etcétera. Hasta el Apocalipsis. Esto me puede llevar 15 años. Recordemos, hermanos, hermanas, que la Biblia hay que leerla desde el primer instante de mi conversión hasta la hermana muerte, como Francisco, que dijo a un hermano que le leyera la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio de San Juan. Cuando ya no podamos leer, un hermano, una hermana, que nos lea la palabra, el Evangelio, la Biblia. Entonces, en esta primera lectura de la Biblia, he leído 4 veces todo el Antiguo Testamento. He leído 7 veces, 7, recuerden que el 7 simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección. He leído 7 veces los 4 evangelios y 5 veces el resto del Nuevo Testamento. Es mi primera aproximación. Esto puede durar 20 años, pero no importa, es que tengo la Biblia, la vida entera para leer la Biblia. Lo que quiero es conocer la Biblia y fundamentalmente vivir la Biblia. Hay una clave de lectura de la Biblia que realmente a mí me ayudó mucho cuando estudiaba en el seminario. Nos la dio un gran profesor jesuita, el padre Veiga, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, el verso 10, capítulo 7 del libro de Esdras, el verso 10, se nos da una clave de cómo leer la palabra de Dios. Dice, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé. O sea, la Biblia se escruta. Una palabra muy amada por nuestros hermanos catecúmenos. Escrutar la Biblia, la reflexión, la lectura atenta de la palabra de Dios. Escrutar. La Biblia se lee, la Biblia se reflexiona, la Biblia se medita. Segundo, a ponerla en práctica. A ponerla en práctica. Los 10 mandamientos. El poner la otra mejilla. El no encolerizarte con tu hermano. Perdonar 70 veces 7. Buscar la pureza de tu corazón. No juzgar a los demás. Amar, 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 amar. La humildad, la mansedumbre, la vida orante, poner en práctica la ley, la Biblia. Y tercero, a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Y aquí, hermanos, hermanas, como una clave de cómo debe, para acercarnos a la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios se lee. La palabra de Dios se reflexiona. María, que guardaba todo en su corazón, se lee, se reflexiona. La palabra de Dios se pone en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios. Y finalmente, enseñar la palabra de Dios. ¡Qué belleza, hermanos, hermanas! La palabra de Dios se enseña a comenzar por los hijos e hijas. Comenzar por nuestros niños y niñas. Insisto, hermanos, hermanas, insisto en que los niños y las niñas sean educados, educadas con los valores de la palabra de Dios. Con los valores de la palabra de Dios, hermanos, hermanas.
enseñar la Biblia a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Construir nuestra existencia en los valores, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios. En este mundo tan permisivo, en esta sociedad que niega valores absolutos, Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, construir nuestra existencia en los valores de la palabra de Dios. Siempre digo, hermanos y hermanas, que la Biblia es la mejor universidad donde se imparten las mejores cátedras que le dan sentido y consistencia a la existencia humana. Septiembre, el mes de la Biblia. Concluimos hoy la última entrega de este hermoso mes y por eso he querido hacer esta reflexión sobre la palabra de Dios, el libro de los libros, el libro que nos posibilita llegar a la iluminación, al despertar, a este estado supremo de la existencia humana. Leamos la palabra de Dios y leamos la palabra de Dios con la iglesia. Este querer leer la palabra de Dios fuera de la iglesia y darle mi interpretación individual, esto ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, ha dividido la iglesia. La autoridad suprema para interpretar la Biblia es el magisterio, es el Papa y los obispos. La autoridad suprema para interpretar realmente la palabra de Dios es el Papa y sus obispos, el magisterio de la iglesia. Y fue la iglesia, hermanos y hermanas, quien le da el fundamento a los libros sagrados, siempre libros canónicos. ¿Cuántos libros se escribieron? Pero la iglesia no los reconoció como libros revelados. Entonces es la iglesia quien reconoce los libros auténticos de la Biblia. Y esa iglesia que ha reconocido los libros auténticos de la Biblia es la iglesia que tiene la autoridad para interpretarla. Y quienes reconocieron esos libros fueron los apóstoles y sucesores de los apóstoles, los obispos, junto con el cabeza de los apóstoles, Pedro. Hermanos y hermanas, leamos la Biblia, es el libro de los libros, es de las 7:10. La Biblia se lee, se escruta, se medita, la Biblia se pone en práctica y la Biblia se enseña. La bendición para todos y todas. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.